Bueno, para finalizar este apartado donde estamos hablando de la igualdad y la congruencia, pues vamos a hablar de otro tema, de lo que tiene que ver con los criterios de equivalencia. Existen dos criterios de equivalencia, la equivalencia por congruencia y la equivalencia por semejanza en triángulos. Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Cárdenas de Matemática Empírica y los invito a este recorrido por la geometría que estamos dando en este momento. Entonces, el primero es la equivalencia por congruencia de la cual hemos hablado acá y la diferencia o lo que lo separa de la igualdad. Primero se separa de la igualdad, como ya dije anteriormente, porque puede que se hable de igualdad en cierto sentido, pero en algunos momentos Euclides lo relacionó fue con el área y se crea confusión. Entonces, al crear el término congruencia, se utiliza un igual con un simbolito de una onda encima, y cuando nosotros hablamos de dos lados, como el lado FE y el lado AB, que son congruentes, estamos diciendo que ellos son iguales. Lo mismo pasa con los ángulos. El ángulo EFD es congruente con el ángulo ABC. Este ángulo y este ángulo son iguales. Y cuando se está hablando de que son iguales, pues también es su relación de congruencia, pero se llaman congruentes generalmente por otras relaciones matemáticas que los diferencian. Ahora, nosotros, al tener los tres lados congruentes en un triángulo y adicionalmente congruentes sus tres ángulos, pues los dos triángulos van a ser congruentes entre sí. Eso nos indica que sus lados y sus ángulos son iguales, pero que además su forma es igual y adicionalmente que tienen la misma área. Entonces es un criterio bien rígido de igualdad. Por el otro lado, viene la equivalencia por semejanza. La equivalencia por semejanza mantiene una relación entre los dos triángulos. Ellos mantienen la forma, como pueden ustedes ver aquí, este triángulo. Aquí estos dos triángulos tienen la misma fórmula y como dijimos, la misma área y son iguales. Pero acá estos dos triángulos tienen, aunque tienen la misma forma, pues como se puede observar, los tamaños son diferentes. Esta cuestión es bien interesante y hay que tener en cuenta la correspondencia. La correspondencia es con una flechita en dos sentidos. Cuando se pone una sola letra es con los vértices, que hay correspondencia entre los vértices E y C. Es decir, nos indica la posición y cómo van relacionados. El vértice E, que es este, se relaciona con el vértice C, que es este, del triángulo más pequeño. Pero también se puede hacer una relación más concreta con respecto a los ángulos. El ángulo ADE, aquí ADE, que sería este ángulo, podríamos marcarlo si desean. Aquí este ángulo ADE tiene una correspondencia con el ángulo ABC. Y por el otro lado, el ángulo ED, por ejemplo, tiene una correspondencia con el lado BC. Es importante tener en cuenta la correspondencia y lados homólogos. Nosotros tenemos que cuando los lados son los ángulos son homólogos, como el ángulo que estoy señalando aquí, la correspondencia y para la equivalencia por semejanza, estos ángulos van a ser iguales. Es decir, entre ángulos semejantes, los ángulos que tienen correspondencia son iguales, no así los lados. Los lados, por ejemplo, el lado ED y el lado BC, pues van a mantener es una relación de proporcionalidad, van a ser proporcionales. Por eso es que se halla una razón. Vamos a tomar acá como ejemplo el lado AE, que es este para el triángulo grande, y el lado AC, que es su correspondiente. Y si los dividimos, inicialmente yo hice la medida, este medía una longitud de 10 y este de 20. Si dividimos esos dos valores me va a dar una razón de 2. Si hacemos la misma relación, la misma razón entre otros dos lados de los dos triángulos que sean correspondientes entre sí, como es el lado AD con el lado AB, pues van a mantener una razón de 2 y así es como se utiliza para las distintas fórmulas y poder encontrar pues valores que me falten. Entonces es importante tener en cuenta esto. Tienen la misma forma, pero tienen distinta área y tienen distintos tamaños y los ángulos son iguales, pero se dice que hay correspondencia. Y además se puede decir que son congruentes esos ángulos, pero los lados no son iguales, sino que son proporcionales y al dividirlos uno entre otro mantienen una razón y esa razón se mantiene para la relación entre lados que son correspondientes. Ahora, cuando los triángulos son semejantes,
se utiliza este simbolito de la onda. No tenerlo curiosidad que cuando son congruentes es un igual con la ondita. Y cuando tiene solo la ondita nos están diciendo que son semejantes. Otro dato interesante que se tiene que hablar sobre esto es que los criterios que utilizan, como se hace en la congruencia, que tiene 3 criterios, aquí también maneja 3 criterios que son similares, pero en vez de ser el ángulo, lado, ángulo, aquí simplemente es ángulo, ángulo. Con 2 ángulos que sean iguales, hay que tener en cuenta que por la regla de 180, si hay 2 ángulos iguales, pues por consecuencia los 3 ángulos son iguales. Por eso este AA a veces se simboliza como AAA, porque ya teniendo 2, hallo el tercero y el tercero consecuentemente va a ser igual. Entonces, dos triángulos con los ángulos iguales, pues pueden tener distintos tamaños, pero esos tamaños van a mantener una razón de proporcionalidad y por ende semejanza. También está el de lado, 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 donde pues van a tener 3 lados que guardan proporcionalidad entre sí, o sea que son correspondientes. Y también hay el criterio de lado, ángulo, lado, donde tienen un ángulo igual y los lados que los forman tienen una relación de proporcionalidad. Esos 3 criterios también los manejan. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto y finalmente quiero dar un datico bien interesante que a veces a algunos les molesta o los confunde. Sea un triángulo de este tipo o un triángulo de este tipo, cuando ustedes, por ejemplo, marcan el lado ED, también se puede llamar el triángulo DE. Eso no tiene un criterio, es a gusto de quien lo tome. Yo puedo llamarlo DE o ED. Y por ejemplo, este ángulo también se puede llamar en el sentido que uno quiera. Por ejemplo, el ángulo ADE va a ser idéntico a decir el ángulo EDA. No importa en qué sentido se tome, pero noten que el vértice, que es D, donde está formándose el ángulo, siempre queda esa letra en la mitad. ¿Qué cuál debo tomar? Eso le crea mucha confusión a muchos estudiantes que estudian geometría. Pues cualquiera de los dos está bien, no hay ninguna obligación. Pero obviamente si yo voy a tomar ADE desde el principio en un ejercicio, pues tratar de mantener ADE para no confundirme. Eso es todo lo que tenemos que decir sobre esta parte, con este resumen que he hecho sobre congruencia para aclarar dudas y para que ustedes tengan un criterio en lo que seguimos hablando del tema de Euclides. Hay una cosa que me faltó, hay que tener que decir que está la equivalencia por semejanza en triángulos, porque también existen otras equivalencias de semejanza, por ejemplo la equivalencia de semejanza de áreas, donde 2 figuras pueden ser diferentes, pero tienen una semejanza porque tienen la misma área. Entonces, hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Espero que les guste. Cuídense mucho.